Este CIPA es pues muy corto, es muy conciso. Finalmente, pues es un punto más de consulta y de elaboración de un mapa mental a partir como de los conceptos que se generan en torno a los superconductores. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a mostrar un video de donde nos explican un poco las cosas que nos está pidiendo el mapa y después vamos a mirar como un texto y miramos preguntas. ¿Listo? Listo. Vale. Entonces tú me avisas cuando estés viendo la pantalla. Sí, ¿Ya la ya. ves? Sí, ya se está Listo. visualizando. Bueno, entonces arrancamos. Queremos ir. Presenta Somos Futuro y los materiales superconductores. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para ¿Sí estás escuchando? Sí, sí, se escucha bien. Listo, perfecto. que sean protagonistas del futuro. Me llamo Javier Santaolalla, soy físico, ingeniero, doctor en física de partículas y divulgador científico. Hoy les voy a contar que hay días que puedo hacer levitar cosas. A día de hoy transportamos la electricidad a través del cableado eléctrico, que está compuesto principalmente de metales como el cobre o incluso el aluminio, que aunque sea peor conductor de la electricidad, es más barato. La cuestión es que estos conductores no transportan toda la energía eléctrica. Hay una parte muy importante que se pierde en forma de calor debido al llamado efecto Joule. Ahora, Bien, yo voy a ir como haciendo cortes en el video y voy a ir como explicando ciertas cosas, ¿listo? Bueno, yo no sé si ustedes ya han visto algo de física a nivel de termodinámica. Por ejemplo, cuando uno estudia en termodinámica, a veces uno habla del ciclo de Carnot. ¿Qué es lo que sucede? Y es como un principio físico que hemos visto muchas veces, y es que nosotros decimos que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando hablamos de materia, recordemos un poquito a propósito de todos estos temas de física cuántica y demás que hemos estado viendo de manera transversal a lo largo del periodo. Albert Einstein nos habla de la relatividad. Entonces, Albert Einstein nos dice con su famosa ecuación de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esa velocidad? Que si nosotros saliéramos a correr, nosotros que somos materia, que somos masa, saliéramos a correr al cuadrado de la velocidad de la luz, nos transformaríamos inmediatamente en energía. ¿Cierto? Entonces, por eso también hablamos del comportamiento dual de la materia, es decir, que la materia puede comportarse como partícula o como onda, que es todo lo que hemos visto, por ejemplo, con el efecto fotoeléctrico y demás, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, eso también entonces es, ¿cierto?, aplicable inmediatamente a la energía. Por eso es que nosotros decimos que las energías se transforman. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros encendemos, por ejemplo, el bombillo, ¿cierto? El switch. En ese momento, pues hay un transporte y es una energía eléctrica, ¿listo? Puntualmente es una energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, por lo que nos están diciendo acá, por el efecto Joule, eh, se está transformando una parte en energía calórica y la estamos perdiendo en forma de energía calórica de alguna manera. Eso que viene estando liberal medio. Por eso es que si pudiéramos tocar los cables, eventualmente los sentiríamos calientes. No podemos hacerlo porque nos vamos a electrocutar, pero si llegase a darse el caso de tocarlos, así como el bombillo, también notaríamos que hay radiación térmica en este caso. ¿Listo? Entonces es un tema de conservaciones de la energía, ciclos de Carnot, no hay máquinas 100% perfectas en la Tierra, al no haberlas siempre vamos a tener escape de energía de alguna manera, ¿listo? Y vamos a ver entonces qué ocurre con el superconductor. Entonces estamos diciendo que en un cable normal de cobre, aluminio, en un cable, digamos que no interesa el elemento, ¿listo? En un cable normal, pues el material nos va a prestar cierta resistencia y vamos a perder parte de la energía eléctrica que se nos va a transformar en energía térmica, ¿listo? Entonces seguimos. te lo explico.
En un conductor normal, como el cobre, la electricidad entra por un lado y sale por el otro porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de un extremo al otro. Pero hay un problema, que es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material ofrece cierta resistencia al paso de los electrones. Es como moverse por la Gran Vía en rebajas. Puedes hacerlo, pero te va a costar. Pero esto no tiene por qué ser del todo malo. Sí, gracias al efecto Joule, existen, por ejemplo, estufas eléctricas, estas que tienen un alambre que luego se pone al rojo vivo, o las placas calefactoras que utilizamos para cocinar. Pero si lo que quieres es transportar la energía eléctrica desde la central eléctrica, donde se produce, hasta la ciudad, donde se utiliza, lo que quieres es que toda la energía eléctrica llegue. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque el material que se use en electricidad, ¿cierto? Va a determinar el uso. Entonces, si lo que queremos, por ejemplo, es un material que se caliente más que transporte la corriente eléctrica, entonces, por ejemplo, no vamos a usar cobre. O sea, el material también es relevante en este tipo de tecnología y de usos y aplicaciones. Por eso, digamos que cada elemento y cada cosa tiene una aplicación como tan específica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita los usos en particular de los superconductores. Y que no se pierda nada por el camino. La solución está en los superconductores. En estos materiales eso no pasa porque tienen la capacidad de conducir la corriente sin perder energía ni ofrecer resistencia. Hay algunos conductores comunes, como el estaño y el aluminio, que en determinadas condiciones pueden convertirse bruscamente en superconductores. La cuestión es que para conseguir esa transformación en superconductores, estos materiales se tienen que enfriar por debajo de cierta temperatura. Es su temperatura crítica. Y cuando hablamos de frío, es mucho frío. Unos menos 271,81 grados centígrados para el caso del aluminio. Casi cero absoluto. Entonces recordemos cuando vemos las escalas de temperatura, ¿cierto? Nosotros tenemos varias, las tres más manejadas son la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Kelvin tiene un valor de temperatura de menos 273,15 Kelvin. Esa temperatura en física se considera como el cero absoluto. ¿Listo? Ese es el cero, o sea, el punto más frío al que se puede llegar. Menos 273,15 grados Celsius, perdón. ¿Listo? Ese punto es el 0 grados Kelvin. Entonces, estamos hablando de otro concepto que si bien está, o sea, está muy implícito, nosotros en química hablamos de ciertas energías. Por ejemplo, cuando tú tienes una reacción química, el que la reacción química te absorba te libera energía, ¿listo? Vamos a hablar ejemplos puntuales. Cuando, por ejemplo, usas un barniz, tienes, por ejemplo, el éter para quitar el barniz. Uno siente, por ejemplo, al tocar el éter, como el éter de alguna manera se siente muy frío, como si estuvieras tocando un líquido que está muy frío, pero como que te estás robando la energía. El éter tiene la capacidad de absorber energía, es endotérmico. Si, por ejemplo, prendo la estufa, va a liberar energía, es exotérmico. Esa energía se conoce, por ejemplo, como entalpía. Dentro de las energías, bueno, hay varias. Una, por ejemplo, nos determina si un proceso es reversible o irreversible, si es espontáneo o no es espontáneo. Y hay una energía muy importante que es como muy transversal a la física y a la química, que es la entropía. La entropía usualmente, y para tratar de entenderla, se asocia con el concepto de desorden. Entonces, por ejemplo, ellos nos dicen, o lo que propone la física, es que absolutamente todos los cuerpos tenemos la tendencia a llegar al máximo de entropía, es decir, al máximo de desorden. Es decir, que el orden como que no es lo usual, no es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Entonces, cuando nos hablan de un material normal, por ejemplo, un alambre de cobre, ya sabemos que el alambre de cobre, tiene enlace metálico. ¿Listo? Aparte de que tiene enlace metálico, también vimos en el CIPA pasado el tema de la teoría de bandas, cómo empiezan a solaparse los últimos orbitales del nivel de energía, ¿cierto? Los electrones de valencia, los niveles de valencia, se empiezan a solapar,
dando origen como a una especie de orbitales moleculares, ¿cierto? Que van a permitir que esos electrones justamente empiecen a fluir por el material, pero no lo hacen de una manera ordenada por la entropía. Y eso porque, insisto, o sea, la idea es que todos los cuerpos lleguen a entropía. Por eso, por ejemplo, la teoría del universo en expansión. Se supone que el universo se está expandiendo porque entre más se expande, más entrópico se vuelve, es decir, más desordenado. Entonces, un material normal, pues tiene una entropía alta. En cambio, cuando tú, y eso es como, pensemos como una analogía, supongamos en un día de frío más bien uno se recoge en su casa, se queda quietico, se arropa, se arruncha, ¿cierto? Porque está haciendo frío, ¿no? Como que se ordena en su casa. Mientras que si está haciendo sol, más bien uno prefiere salir, ir a comerse un helado, ir a almorzar por fuera, o sea, como que el grado de desorden aumenta. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la temperatura influye muchísimo. A mayores temperaturas, ahí estamos hablando de energía cinética. Recuerden lo que siempre les he dicho. Aunque la materia, yo no puedo ver que la pared está corriendo detrás mío, no significa que los átomos que conforman a la pared estén quietos, están en movimiento. Solo que los movimientos son diferentes. Entonces, a mayores temperaturas, los movimientos van a ser mucho más fuertes, más vigorosos, más contundentes, porque finalmente es un principio de la energía cinética. A mayor temperatura, mayor energía cinética. A menor temperatura, menor energía cinética. Entonces, cuando tenemos estos materiales que son sometidos a estos fríos extremos casi al cero absoluto, es decir, a menos 273,15 Kelvin, pues llegamos a un punto de entropía donde la entropía es mínima, no máxima, sino mínima, es decir, casi que tenemos un sistema muy ordenado, ¿cierto? Y como el sistema está muy ordenado, por esa misma razón, no nos va a ofrecer resistencia. ¿Listo? Es un tema entonces para que lo miren, no está explícito, si ustedes lo miran eventualmente en las lecturas que uno hace acerca del tema, no está explícito, no nos hablan de la entropía, pero es un concepto que ahí está, ¿listo? Entonces vamos a seguir. Pero recientemente se ha logrado obtener un superconductor hecho a base de hidrógeno, azufre y carbono que actúa a una temperatura crítica de 14,4 grados. El problema es que este compuesto tiene una longitud de apenas 34 nanómetros, vamos, que estamos hablando de un nanocable, y además debe estar a una elevadísima presión para mantenerse estable. Detallitos que los futuros físicos e ingenieros deberán solucionar. Sin pérdidas de energía eléctrica en el cableado, podríamos reducir la producción de energía a la mitad. ¿No te parece esto apasionante? Pero los materiales superconductores aún nos deparan una sorpresa más. Es el llamado efecto Meissner. Todos los materiales, desde un cable de cobre al cuerpo humano, son atravesados por campos magnéticos. Sin embargo, los superconductores expulsan estos campos magnéticos. El efecto Meissner da lugar a repulsión entre un imán y un superconductor, de forma que uno puede levitar sobre el otro. Es cuando nos estaban hablando, por ejemplo, en la revisión textual que uno hace del tema, que dice que aparte de la conducción de la electricidad, también puede influir en los campos electromagnéticos, ¿cierto? O sea, que no solo lo tenemos que pensar desde el punto de vista eléctrico, sino también a nivel magnético. Entonces, por ejemplo, en este caso puntual, el superconductor pues va a conducir muy bien la electricidad, casi que sin resistencia, pero va a tener rechazo a campos electromagnéticos, por lo que se experimenta el efecto Meissner. Lo vamos a ver con el siguiente experimento. Y esto lo voy a mostrar con un experimento. Si cogemos un superconductor y lo colocamos encima o debajo de un imán, veremos cómo levita, gracias a este efecto Meissner. En el ámbito ferroviario, los superconductores pueden utilizarse para construir trenes que levitan sobre vías magnéticas. Los imanes superconductores se colocan en los bajos del tren y le permiten levitar sobre las vías. Si los investigadores consiguieran generar un cableado superconductor a temperatura ambiente y presiones aceptables, podríamos enterrarlos debajo de nuestras carreteras o de las aceras y poner imanes a nuestros camiones, coches o autobuses o incluso patinetes. ¿Te imaginas ir a trabajar o estudiar en un patinete levitando? El futuro suena increíble. Para ello no necesitamos seguir imaginando, sino seguir investigando. El talento joven será clave para desarrollar estos materiales del futuro.
físicos, químicos e ingenieros de materiales serán piezas clave en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. El futuro se escribe con F de física. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Bueno, pues me voy a arreglar el tupe y esta noche tengo una fiesta y mi pelo no levita solo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos este video que nos explicaba entonces de alguna manera, a grosso modo, lo que es el efecto, ¿cierto? Aquí nos dicen que, o bueno, nos hablan como, ¿por qué tenemos superconductores, no? Entonces, porque si nos preguntan, ¿no? O sea, en el mapa nos piden tres cosas, como qué es, los principios que lo rigen y el tema de aplicaciones. Entonces, ahí vimos, por ejemplo, una de las aplicaciones, pues la más común, es el tema de, por ejemplo, la levitación, ¿no? Eso no es muy lejano a la realidad. Nosotros ya tenemos sistemas o bueno, trenes que levitan y que son súper rápidos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Súper chévere el tema de la aplicación de estos superconductores. El tema son las temperaturas y el tema es también seguir investigando en nuevos materiales, seguir haciendo ciencia con ellos. Por ejemplo, pues tener materiales tan pequeños a nivel de nanómetros, pues una aplicación con ellos es como muy difícil. Vamos a ver un video de remate y luego miramos algunos conceptos y preguntas, ¿listo? Sí. Vale. Disminuir la... O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas. Aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Ahí está el concepto. ¿Listo? Porque nos preguntan qué es. Entonces, básicamente eso es un superconductor. Es un material que conduce la electricidad prácticamente sin resistencia. ¿Listo? Es básicamente eso, redondeando pues la idea. Por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikeas. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob.
como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación, es decir, la cuenta de electricidad a cero. Esto tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas e incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo, se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando. Listo, entonces ahí está como el remate, mire que ahí pues nos habla de otras cosas, nos está diciendo también, por ejemplo, de usos en medicina, los aceleradores de partículas, finalmente sí, ¿no? Es un tema de no solo conducir electricidad a bajo costo, sino además también alterar los campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene un montón de aplicaciones y de usos. Entonces, de ahí el tema. Lo que pasa es que es un tema que sigue como en revisión. Para ampliar un poquito más como algunos conceptos, vamos a mirar, pues yo por aquí me encontré este PDF. Bien. Donde nos hablan, por ejemplo, bueno, un poquito de lo que ya hemos visto. Entonces, pues el superconductor básicamente se genera cuando sometes al metal a una temperatura crítica. Pilas con esa temperatura crítica, no es la misma para cada material. Hay que experimentar metal por metal para conocer su temperatura crítica. Esto no es igual para cada elemento, cada es como una huella dactilar. Cada uno de ellos tiene un valor de temperatura crítica en el que se transforma inmediatamente en superconductor, ¿listo? Entonces, ese es el asunto, ¿listo? Que dependiendo del material, dependiendo del mineral, ¿listo? Porque pues no es solo un metal como tal, ¿listo? Miren que ustedes en el ejercicio, en la tabla 1, tienen unos minerales. Y ustedes ven que los minerales están hechos de elementos metálicos y no metálicos. Entonces, esa parte metálica del mineral puede, ¿cierto?, llegar a comportarse como superconductor frente a una temperatura específica, como estábamos viendo en el video anterior. ¿Listo? Cuando usaban cuprato, o sea, el cuprato no es cobre, es un mineral de cobre. Entonces, es eso. ¿Listo? Nos hablan, por ejemplo, que existen dos superconductores. El tipo 1, que se conocen como conductores blandos, que básicamente tienen una temperatura crítica tan baja, que prácticamente no tienen aplicaciones, porque implica usar temperaturas demasiado bajas, al cero absoluto, donde pues básicamente el cero absoluto para nosotros en ciencias es un valor casi que teórico, es un valor ideal. Miren que cuando uno estudia gases ideales, justamente uno habla de
ideal, es decir, es un tema matemático, es un planteamiento matemático para condiciones que son en teoría ideales, pero que no existen realmente. Entonces, por esa razón, digamos que aunque existen y aunque sabemos que esas son sus temperaturas críticas y que son superconductores, es muy difícil encontrarles aplicaciones, básicamente porque pues son temperaturas demasiado, demasiado bajas. Entonces, por ejemplo, acá pues también tenemos campos, bueno, cómo se modifican campos magnéticos que forman, lo que nos dice acá en este párrafo, corrientes de superficie, lo que hace entonces que tengamos un poco, por ejemplo, de comportamientos diferentes en los imanes y tengamos aparte de fenómenos de superconducción, también tengamos efectos a nivel magnético. ¿Listo? Están los superconductores tipo 2, que también, bueno, pues también tienen sus temperaturas críticas, lo que hemos estado diciendo. Sin embargo, a nivel de campo magnético es un poco diferente. También son diamagnéticos, pero eventualmente el cambio que tienen en el campo magnético es diferente, ¿listo? Entonces cada uno va a tener un impacto muy puntual. Esa es justamente pues la tarea que ustedes como busquen. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el 1 y el 2? ¿Listo? La diferencia entre los superconductores tipo 1 y tipo 2, pero básicamente la pista está como por el lado de el impacto o lo que generan a nivel de campo magnético. ¿Listo? Bueno, pues ahí nos hablan un poquito de los efectos. Ahorita les comparto este link por Skype para que lo tengan. Y le echen como una revisadita. Espero que no sea tan compleja la lectura, aunque ya vi que hay varias personas que hicieron el mapa, entonces pues bien por ese lado, ¿listo? Y pues están las aplicaciones, obviamente, pues insisto, es un tema que está iniciando, pero si uno lo ve a futuro, pues puede tener cosas como muy chéveres, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener energías completamente limpias, energías gratuitas, acceso a la energía gratuita, por ejemplo, porque pues ya no sería, o sea, ya no tendríamos podríamos, lo que decían en el video anterior, transportar grandes cantidades de energía eléctrica sin el tema de la sobrecarga eléctrica. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y eso nos permite, por ejemplo, hacer tecnologías cada vez más novedosas, más limpias, más pequeñas. Por ejemplo, si usamos este material que es a nivel de nanómetros, ¿cierto? Entonces empezamos a tener un y miles de cosas. El tema que manipule o que influya en los campos magnéticos, pues eso también nos va a permitir tener aplicaciones puntuales donde se usen campos magnéticos. Por ejemplo, en tratamientos médicos, temas de radiología, por ejemplo, bueno, radiología no es correcto, la palabra correcta es imagenología, ¿no? Porque depende de la técnica que estemos usando, entonces también puede tener ese tipo de aplicaciones. A nivel industrial, bueno, ustedes son de ingeniería electrónica, la gran mayoría saben un poquito más del tema. Entonces, es como empezar a verlo, ¿no? Desde el punto de vista de la conducción eléctrica, pero también del tema insisto, del campo magnético. ¿Listo? Entonces, ya ahorita les regalo este link para que lo tengan entonces en el Skype. ¿Listo? Entonces, pues es eso. Realmente es eso como la explicación. Creo que ahí se cubren como los tres frentes que pide el mapa mental. No sé, Steven, si tú tengas alguna pregunta. No, doctora, no. Todo pues quedó claro, pues ya pues hacer la lectura general del archivo y ahí empezar a formar el mapa. Sí, y lo que te digo, pues yo he visto que ya hay algunos compañeros que tienen adelantado el tema. La recomendación, nuevamente, digamos que como lo que yo he estado revisando, la recomendación en general es que se les olvidan mucho las citas. Entonces, porfa, revisen que los trabajos se vayan bien citados, cada cosa que hagan lleve su referencia bibliográfica y ya, realmente este tema pues también era muy, muy sencillo. Ok, listo, doctora. Bueno, entonces muchas gracias, Steven. ¿Listo? Por el tiempo. Que tenga buena Bueno, noche. igualmente. Un abrazo. Feliz noche.